Estamos en este momento mientras la gente va ingresando y por mientras les damos la bienvenida a este espacio de conversación. Mi nombre es Evelyn Contreras, directora del área de vínculos de Avanza Inclusión, y hoy día vamos a estar compartiendo con Marcela, que es de Inclusión de la Universidad de Viña del Mar. Como siempre nos acompaña Laura Zúñiga, ella es intérprete y nos apoya, ¿cierto?, en la comunicación, la accesibilidad para las personas que no escuchan. Hola, muchas gracias por esa bienvenida y también les doy la bienvenida a todos quienes ya comienzan a conectarse. En un espacio de enriquecimiento mutuo donde podamos compartir, donde podamos conversar acerca de temas de inclusión laboral y que finalmente nos sirva a todo este espacio. ¿Podrías contarnos, Marcela? Podríamos partir por, en el fondo, como entendiendo cuándo y cómo partió la universidad adentrándose en temáticas de inclusión laboral. Como universidad, a partir diciendo que la Universidad de Viña del Mar desde el año 2011 cambia un giro en su misión y su visión, y este giro se marca por la inclusión social, no solamente desde el punto de la formación de personas y profesionales, sino que también como contribución a la región. Y eso claramente marca un giro. Si bien en un caso el cambio estaba de estudiantes con bajos recursos, de los primeros quintiles, ya esta idea de inclusión social poco a poco con el tiempo y en los años grupos, ¿no es cierto?, diversos, ¿no es cierto?, entre ellos discapacidad. Es así como entonces a partir de una experiencia de una escuela, en particular escuela de las dos carreras, ellos decían postular a un proyecto y esto que partió como un proyecto académico de estudiantes con profesores, ¿no es cierto?, terminó siendo un proceso institucionalizado, ¿no? No sé si ahí se ve. Sí. El año 2013 se partió con este proyecto que se llamaba Yo Quiero Trabajar, en un fondo de la Asociación PREME, y que consistió fundamentalmente en la incorporación de 14 jóvenes con síndrome, para desarrollar, ¿no es cierto?, talleres laborales y oficio. De alguna manera, ya se contratan en el año 2014, comienzan apoyos, ya que nosotros vimos, entre ellos trabajar apoyos con fonoaudiólogo, talleres de lectoescritura, potenciación de habilidades cognitivas, etcétera. Ya el año 2016, cuando ya creamos la política de inclusión y crea la unidad de inclusión clínica, en el fondo, que asesora al resto de la institución en temas de inclusión, y con ello de alguna manera se vuelve a hacer una evaluación de los perfiles laborales y comenzamos, ¿no es cierto?, nuevamente a capacitar en torno ya al bosquejo inicial de la ley de inclusión, ¿ya? Entonces comenzamos como a profesionalizar un poco lo que había partido como una experiencia más bien académica. Sí. Claro. Que las personas que trabajan con nosotros se adaptaron bastante bien. Y también, porque la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, tiene tutor legal. Entonces también hubo que hacer un trabajo con los tutores legales de esas personas para poder hacer un nuevo contrato social, ¿no?, una nueva manera de relacionarnos, donde efectivamente íbamos a hacer una institución, desde la institución hacia el trabajador, ¿no?, en una relación mucho más formal. Tener una unidad de inclusión igual hace que sea un espacio más orientador en la institución en general, por ejemplo, poder tener varias miradas y tomar varias aristas desde esta Sí. Sí. Y yo diría que también como darle como un nuevo sentido y trabajar eso con los distintos equipos dentro de la universidad. Como somos una unidad transversal, podíamos movernos por toda la universidad,
sin problema. Entonces, eso genera la facilidad de poder transmitir lo que nosotros queríamos transmitir en temas de inclusión laboral. O sea, nosotros queríamos transmitir el tema de la independencia, la autonomía, de ser tratados, ¿no es cierto?, como trabajadores y no como niños, ni como ángeles, ni nada, ni todos los estereotipos que quizás todos los que trabajamos en inclusión nos toca lidiar, ¿no? Y lidiar, porque además se hace con cariño, está asociado a las emociones, a las relaciones, entonces en el fondo era cómo volver a construir y hacer este nuevo contrato psicológico, ¿ya? Con todas esas unidades, y darles un nuevo cariz para poder profesionalizar esto y mejorar también la vida de nuestros trabajadores. Finalmente es eso. Quizá igual sería importante puntualizar, como para este bien el ejemplo, que en este caso estamos hablando de trabajadores con síndrome de Down, sí, que históricamente igual cargan con este estigma social, como tú dices, de ser angelitos, ser los niñitos, a pesar de que obviamente eran todos adultos ya cuando inician su contrato. Sí. Pero, efectivamente, el más joven en este minuto tiene 32 años. Todos los demás superan los 40, entonces en el fondo no estamos hablando de niños, muchos de ellos sostienen incluso familiarmente financieramente a sus familias, entonces no es tan simple. Y yo diría que lo último que hemos podido desarrollar los últimos años ya es la incorporación de otros trabajadores con otro tipo de discapacidad, que se desempeñan en otros cargos, desde cargos directivos, ¿ya?, hasta docentes, administrativos, otros tipos de discapacidad fundamentalmente sensorial, visual y auditiva. Perfecto, perfecto. Y en este camino, bueno, aparte de esos desafíos que tú señalas como de la dificultad de repente de la creencia popular, ¿cierto? O de cómo de algún modo sacamos estas formas de tratar a estos trabajadores por tener discapacidad intelectual. ¿Qué otros desafíos han ido encontrando y cómo los han ido sorteando? Bueno, que además del tema del trato, que yo diría que eso es algo que constantemente hay que estar recordando, ¿verdad? Porque finalmente quiero mostrarles una imagen que creo que quizás puede retratar un poco la idea que quiero transmitir, que es lo que nosotros utilizamos dentro de la unidad de inclusión. No sé si se ve esta imagen. Sí. Este modelo nosotros lo creamos con la idea de poder trabajar en niveles, ¿ya? Nos dimos cuenta que si solo trabajábamos con el estudiante con discapacidad o con el colaborador con discapacidad, nos quedábamos súper cortos, ¿ya? No es posible solamente estar centrado en el puesto de trabajo o el equipo con el que trabajan ellos. Si no trabajábamos a nivel de cultura inclusiva con toda la institución, ¿ya?, no llegábamos a la meta, y esto era como casi estar comenzando todas las veces de nuevo, ¿ya? Y por estos niveles con la comunidad universitaria. Y allí desarrollé un conjunto, ¿no es cierto?, de actividades, de acciones, de seminarios, jornadas, y trabajamos en conjunto con recursos humanos. Lo último que el año pasado fue un curso para todos los administrativos y funcionarios administrativos y académicos, ya en temas de inclusión y gestión de la diversidad. Es interesante igual esa conversación, que en el fondo es la misma que le toca un poco a Senadi, ¿cierto?, a nivel estatal, sí, como permeando por los distintos departamentos, para meter la mirada de la discapacidad en todo. Y el tercer nivel ya es a nivel de comunidad regional, o sea, trabajar en red. Yo quiero destacar este último punto porque sin el trabajo de red es súper difícil estar solo en esto y no poder incorporar mejoras que otros también están haciendo. Por eso es que yo partí un poco esta ponencia o este conversatorio, ¿no es cierto?, con la idea de que podamos compartir, porque para mí grandes ideas han salido de otras de empresas
¿ya? De otras universidades, de otras instituciones. Ujú. Entonces, este tema de la red no es menor, no es menor porque eh, de alguna manera el mismo Senadis, la Dirección del Trabajo, las mismas empresas, la SOFOFA, hemos trabajado con IVA, etcétera, porque te vas impregnando de buenas prácticas que después tú vas asumiendo, ¿no es cierto?, dentro de la propia institución. Entonces, esos 3 niveles para mí son la clave para poder trabajar en el tema. Mm. Y en el fondo, claro, ir abordando desafíos en lo más local, en el mundo más amplio. Sí, sí. También la expectativa que se tiene como después de la ley, pues que las empresas tampoco vayan armándose de equipo más capacitado, más formado para poder llevar procesos de reclutamiento y selección inclusivos. Que en el fondo no Sí. tenga que ser, ojalá, y yo creo que para allá apuntamos todo un poco, ojalá que en unos 2 o 3 años más no sea tan tema, ¿cierto? No sea tan novedad. No, Y o sea sea, algo ojalá ya no hablemos de inclusión. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todavía si uno mira el diario, por ejemplo, cómo son los llamados a las convocatorias abiertas a concursos públicos. O sea, concurso en inclusión, concurso bajo la ley 21.015. ¿Por qué tenemos que hacer eso? O sea, el concurso es abierto para cualquier persona que tenga las capacidades, ¿no es cierto?, para el cargo. Punto. No debiese decir que... Entonces, yo creo que en eso... ¿Ah? De a poco vamos avanzando en ese camino. Sí. Bueno, es el sueño de... Sí, pues sí. ¿Existe alguna resistencia del proceso de inclusión? Sí, hubo bastante resistencia. Yo diría que las resistencias tenían que ver con, sobre todo, con los anteriores equipos, ¿ya? Con los anteriores equipos en donde se desempeñaron estos productos previa a la reestructuración de la que yo les comentaba. ¿Ya? Porque se generan vínculos. En cualquier trabajo uno genera vínculo con las personas, ¿ya? Y a veces si no está bien trabajado el tema de la cultura inclusiva y no se profesionaliza un poco el tema, se genera solo un vínculo de cariño, de una relación más bien, diría, si no se trabaja también los verdaderos sentidos de la inclusión social y laboral, ya también hay algunas deformaciones. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, como las que hablábamos, sobre todo cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, como la que yo comentaba al principio, ¿no? Esto de referirse a ellos como niños, de sentir que son angelitos, etcétera. Si no, yo creo que por ahí fueron las primeras como dificultades o grandes barreras. Luego, ya en los equipos nuevos, fue un poco más fácil porque ya se había hecho, ellos fueron partícipes también de la construcción de este material. Ya. Y al ser partícipes, se daban cuenta de la importancia del material para que sus compañeros de trabajo pudiesen cumplir a cabalidad la pega que tenían. Entonces, en el fondo, fue un proceso más constructivo, construido en conjunto. Como más colaborativo. Sí. Sí. Pero igual es interesante porque cuando yo preguntaba las resistencias, porque en general las empresas o las organizaciones que llevan más tiempo haciendo inclusión, las otras organizaciones las miran de afuera como con admiración, y es importante de repente identificar que dentro igual hay dificultades. Sí. También hay gente que le tuvo miedo a la inclusión, también hay gente que nos hizo ser compañero de trabajo de una persona con discapacidad. Pero claro, por ejemplo, a la resistencia como a generar esta orden o estas mejoras que ustedes fueron. Sí. Bueno, sí, ahora que tú mencionas, ahora sí, también hubo de eso también, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo lo voy a enfrentar? ¿Y qué pasa si no quiere hacer el trabajo? ¿O qué pasa si no sé, no quiere ir a la orden que le estoy dando? Sobre todo en el área de operaciones, donde los 3 últimos fueron cambiados de lugar, ¿no es cierto?
había muchas preguntas, ¿no? Y qué pasa si no me hacen caso, y qué pasa si, porque aquí todo es rápido, tienen que hacerse rápidas las cosas, tengo que tener las salas listas y qué sé yo, entonces ¿cómo voy a hacer? Entonces esos eran más bien los miedos. Pero yo diría que se van apagando en la medida que ellos van también siendo partícipes de la construcción de estos apoyos, Claro. ¿ya? Y que van viendo que los apoyos sí sirven, y que no tenía que estar encima de él todo el rato. No, pues, no tenías que estar La encima gente de le él. tiene mucho miedo a eso, claro que sí. Exacto. Es que voy a perder tiempo. Me decía, yo adoro esto, pero ¿y qué voy a hacer si no voy a tener tiempo para hacer mi trabajo? Yo le decía, Claro. pero es que no va a ser así, porque él va a saber perfectamente lo que tiene que hacer y no tiene que estar encima. Ujú. Entonces, no es cierto eso. Entonces, de alguna manera, esas fueron como algunas resistencias que vimos en el proceso, Ya. así como más Pero se concretamente. fueron, como tú dices, se fueron saliendo de a poco en la medida en que se Sí, fue avanzando. sí, 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 yo también soy partidaria de sí. eso, como que hay que tirarse a la piscina y tratar de dar respuesta a todas esas inquietudes, pero es muy difícil esperar a que no hayan Que no haya nada, que aprensiones, no que no existan, haya no, no. resistencia. No, yo creo que sí, resistencia siempre van a haber, porque yo creo que como país tenemos resistencia a lo diferente. Sí. Entonces, todo aquello que es diferente, toda aquella persona que es distinta, ¿no es cierto?, nos genera cierta resistencia, ¿no es cierto?, porque Ujú. está asociado a que diferente es igual a algo que puede generarnos peligro, o sacarnos del espacio de confort, ¿no?, donde estoy aquí comodito, entonces esto me va a generar cambios Querer que un no quiero. respiro, en el fondo es eso. Sí, En el exacto, fondo es eso. eso es. Entonces, de alguna manera, por ahí fue. Y ahí es que, de alguna manera, pudimos con el área de recursos humanos poder armar este pequeño esquema que Ujú. hemos tratado de llevar a cabo en conjunto con ustedes, con la gente de Avanza, que ellos son nuestra intermediadora, y ellos hacen el seguimiento a nuestros trabajadores. Eh, el seguimiento se hace cada 3 meses, ¿ya? Y ellos también hacen nuestras evaluaciones de desempeño, que son súper importantes porque de alguna manera si nosotros no detectamos ciertos cambios, como yo decía, cambios pequeños dentro de las rutinas, dentro de las funciones, etcétera, eh, generan como roces e incomodidades dentro de los equipos, y Ujú. Claro. que son innecesarias porque en el fondo eh, es simplemente quizás cambiar un apoyo, simplemente cambiar una estrategia, etcétera. Claro. Entonces, siento que este tema de punto uno, de evaluación, anclaje, ¿no es cierto?, la capacitación constante de los equipos. Nosotros como Unidad de Inclusión todos los años hacemos capacitaciones a los equipos en Claro. temas de inclusión. Ustedes Entonces, autónomamente están haciendo eso como en forma periódica. sí, sí, y vamos por área de Ujú. operaciones, área de recursos humanos, área de admisión, etcétera. Todos los departamentos pasan en algún minuto. Ya. Entonces, Interesante eso, porque yo justo te iba a sí, preguntar cómo llevan esto a otras áreas, a otros espacios, no solamente lo laboral, sino por ejemplo en los estudiantes. Tú ya nos habías contado un poco de cómo han ido trabajando en eso, pero el permear la cultura es una pega larga. sí, en el caso de los estudiantes, el trabajo mayor es con los docentes. Ahí la capacitación de los equipos al equipo de los docentes. Y Ujú. ahí trabajamos fundamentalmente bajo el diseño universal de aprendizaje para una planificación universal y, ¿no es cierto?, trabajar con algunas herramientas ahora muy contingentes que tienen que ver con las competencias digitales docentes, ya, Ujú. y la accesibilidad web, que no es menor porque hoy día toda la información que envían los docentes a los estudiantes con discapacidad es digital. Entonces, de alguna manera es sumamente importante estar como capacitando a los profes en el tema del manejo de la construcción de documentos accesibles, darles herramientas. Todos los años nosotros hacemos los cursos de lengua de señas, 2 niveles, 1 y 2 para todos. Eso es para funcionarios, estudiantes, etcétera, trabajadores, para todos, para docentes. Interesante Más, como desafío igual. sí,
conversábamos, antes de partir, conversábamos justamente de eso, de cómo la lengua de señas no es tan sencillo de aprender, No. pero es interesante como herramienta. Sí. Sí, todo eso nosotros tenemos a disposición de todos. Nuestra Ya. página web, por ejemplo, tratamos de que todos los documentos, si ustedes se meten también, porque es público, cualquiera puede sacarlo, todos los documentos que tenemos de la unidad de inclusión son descargables. Ahí hay ideas para los profesores, para una enseñanza inclusiva, hay ideas para desde las tecnologías, manejo de las tecnologías accesibles, etcétera. Así que creemos que este ciclo es virtuoso y al centro claramente está la cultura inclusiva, se tiene que estar todo el tiempo, ¿sí? Nosotros intentamos como comunidad transversal de trabajar con las escuelas, porque cada escuela genera su propio plan de desarrollo para el año. Ya. Entonces, ahí también que involucren ciertos aspectos de inclusión en ese plan, ¿sí? Perfecto. Y yo diría que el otro punto es esto, es la política. La O política sea, de el inclusión, poder, diversidad y sí, no discriminación. así se llama nuestra política. Ya, es amplia porque no solamente incluye discapacidad, sino que, como dice aquí, es una política de inclusión, diversidad y no discriminación. Ya, el objetivo central es promover los espacios de inclusión, ¿no es cierto?, diversidad y no discriminación de ningún tipo, ¿ya? En cualquiera de las dimensiones, ya sea interculturalidad, temáticas de género y diversidad sexual, discapacidad, etc. Y de que de alguna manera permee a varias áreas, al área de cultura inclusiva, a la gestión pedagógica y a la gestión institucional. O sea, eso significa que cada unidad debiese estar mirando sus propios procesos o debiese estar haciéndose la pregunta, ¿cómo hago que mi trabajo sea más inclusivo? Claro. Y es interesante la invitación, que es desafiante Sí, obviamente también. sí. No digo que todo esto lo tengamos hecho, no lo tenemos todo avanzado, ¿ya? No, Pero pero por lo menos el hecho de tener una política sí genera un marco a nivel institucional que empieza a dar forma a las acciones. Entonces, creo que ese es quizás nuestro gran aprendizaje, el poder institucionalizar los temas de inclusión y no que sean aspectos aislados, sino que sean aspectos centrales dentro de un plan de desarrollo estratégico, que sean aspectos centrales que cruzan a la institución completa, porque si no, se vuelve muy difícil y muy aislado el poder, esos esfuerzos, poder claro. seguir trabajando en la temática. ¿Tú crees que la universidad hoy día valora a la unidad de inclusión y el trabajo que han hecho, obviamente, como un valor central dentro del quehacer de la universidad? Yo creo que sí se valora, por lo menos las autoridades sí, la valoran bastante. Yo creo que los docentes, que son nuestros mayores usuarios, ¿ya?, con quienes trabajamos de manera directa en la generación de material accesible, en la generación yo creo que sí lo valoran mucho, o por lo menos así quedó establecido en el último proceso de acreditación institucional, que en el fondo logran entender que esto es importante, no solamente para que una generación o un estudiante sea incluido, sino que entenderlo como un tema transversal para la formación de futuros profesionales con esa conciencia. O sea, en el fondo, que tengan una conciencia más inclusiva y que desde donde sea que se desempeñen, desde el área disciplinar que sea, ¿no es cierto?, pongan la conciencia en eso también. Por supuesto. Es interesante que esté como un eje central, porque muchas veces, claro, hay organizaciones que lo tienen, pero siempre más como lateralizado, ¿cierto? Como, sí, es algo que nos gusta y de alguna forma no se pone en valor como algo, tal como tú decías, no es para el estudiante con discapacidad, es para todos los que alguna vez van a tener vínculo con una persona con discapacidad en cualquiera de sus profesiones. Nos Así es. pregunta Priscila, ¿cómo está conformada la unidad de inclusión? Pensando en qué equipos están trabajando hoy día Sí, contigo. sí, sí. En este momento somos un equipo súper pequeño,
¿ya? Que está conformado por mi persona, que a cargo de la unidad. Tenemos una coordinadora administrativa, ¿ya? Una docente de terapia ocupacional, que tiene a su vez semestre a semestre, tiene 4 estudiantes en práctica de terapia ocupacional, y tenemos 4 estudiantes en práctica de psicopedagogía. Perfecto. Todos ellos nosotros somos parte de. Ahora, Pero mi es sueño interesante. es que Ah, crezcamos ya. Yo me necesito imagino. ya pronto una educadora diferencial aquí, porque son muchos estudiantes los que han crecido mucho a nivel de estudiantes. Ya. Sí, es un Entonces, desafío grande que tienen. sí, sí, o sea, el tema de las adecuaciones curriculares para estudiantes con discapacidad, sí, tiene que sí o sí liderarlo, ¿no es cierto?, una educadora diferencial, y si bien yo me he metido en el tema, no es mi área. Yo soy psicóloga, y soy psicóloga educacional y todo lo que quieran, pero no es mi área de expertise. Entonces me he metido en el tema, metido, pero en La realidad necesidad. claramente ya necesitamos crecer. Sí. Pero es interesante también que además de ser un espacio que presta servicio, presta apoyo en el fondo a este cliente interno que son los estudiantes, también Sí, tienen la posibilidad de generar conocimiento y generar un espacio académico de aprendizaje. Porque la participación de los estudiantes hace un valor importante para esos futuros profesionales. sí, sí, yo diría que también, sobre todo para el tema de las prácticas, para los estudiantes en práctica, yo creo que la mayoría ha terminado haciendo tesis, ¿no es cierto?, Claro. o ha generado trabajos de grado en relación al tema de inclusión educativa. Sí. Entonces, en el fondo, quedan enamorados un poco del tema y se dan cuenta que igual se necesita siempre más. Siempre se está necesitando más conocimiento, más apoyo, más inversión, más, etcétera. Uh-huh. Si bien nosotros hemos tenido la posibilidad en lo educacional, de participar en proyectos ministeriales que nos han financiado, proyectos internacionales, nos ganamos hace el 2015 un Erasmus, con que trabajamos durante 3 años con varias universidades europeas y latinas. Si bien hemos podido capacitarnos y incluir y tener, yo diría que manejar harta información sobre apoyos técnicos y tecnológicos al respecto, aún así siempre es insuficiente, ¿ya? Y porque también la demanda es alta, la demanda del ingreso de estudiantes está siendo cada vez mayor. Entonces, yo diría que los últimos años después, posteriores a la promulgación de la ley de inclusión laboral, esto creció, pero de una manera impresionante, Disparo. y no solamente en esta universidad, sino que es una realidad nacional. O sea, si uno mira las estadísticas del DEMRE, por ejemplo, el año 2015 tenía 92 solicitudes, 96 solicitudes para rendir PSU adaptada. Al año siguiente, posterior a la promulgación de la ley 20.015, se Uh-huh. disparó a 723 Maravilloso. solicitudes. Entonces, ahí estamos hablando de Claro, oportunidades concretas. Entonces, claro que sí. lo que nos queda como sistema de educación superior es responder nomás, o Exacto. sea, responder a esas necesidades. Entonces, creemos que hay que seguir trabajando por eso. Y de hecho desde las empresas, por las empresas que tienen que dar cumplimiento a la ley 21.015, partieron todas con lo mismo que hablábamos antes, ¿cierto? Desde la cultura, uno dice, bueno, aseo, operarios, ¿cierto? Y de a poco se ha ido metiendo el bichito de que hay profesionales con discapacidad. No hay tantos Claro, todavía, pero hay. yo Y hoy quería día la mostrarles demanda es mucho más alta. yo quería mostrarles un poco la otra pata de esto, Dale. ¿ya? Que ha sido justamente lo que tú estás diciendo. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba esto? Uh-huh. Que habían 3 niveles. El último nivel, que es la comunidad regional, el trabajo con redes, también incluye el trabajo con las empresas. Y en nuestro caso hemos hecho harto trabajo con ellas durante un buen tiempo. Hemos podido realizar jornadas junto a Senadis, la Dirección del Trabajo. El año 2018 hicimos una feria virtual laboral, ¿no es cierto?, con una plataforma totalmente accesible,
donde nos costó porque íbamos viendo empresas que efectivamente quisieran abrir sus puertas para la contratación de personas con discapacidad. Y, y así hemos podido entusiasmar también, ¿ya? Tal como dice la CIF, ¿no es cierto?, al entorno, ¿no es cierto?, al entorno social, ¿ya? Ujú. Porque una cosa es trabajar, ¿no es cierto?, y capacitar, por ejemplo, a un estudiante con discapacidad, darle todas las, ¿no es cierto?, lo que él requiere para poder asegurarle la equidad en términos de aprendizaje, pero una vez que egresa, yo creo que también tenemos que ser capaces de empezar a abrir camino en las empresas, y para eso necesitábamos invitar y que conocieran aspectos de la ley, que conocieran que teníamos estudiantes, que conocieran que habían profesiones, que hay profesionales que también requieren ser contratados y que ellos también requieren en su puesto de trabajo, esos profesionales. Entonces, de alguna manera, creo que la tercera pata es súper importante el trabajo con el medio, con el entorno regional, en este caso Ujú. empresas, instituciones, etcétera. Sí, concuerdo absolutamente. Porque, bueno, en el pasado, o hasta hace poco, todavía ocurre para muchas profesiones, ¿cierto? Que la gente estudia con mucho esfuerzo, porque Sí, no es tan sencillo estudiar con una discapacidad en un mundo no. que no está tan adaptado. O sea, lo que tú nos cuentas es una realidad bastante amable comparado con muchas otras. Y además salir al mundo laboral, que la empresa te mire raro, es un esfuerzo más complejo, ¿cierto? Una barrera más larga que hay que superar. Y Yo hay creo harto que que hacer ahí. eso sí, sí, hay harto que hacer ahí. Nosotros, comunidad de inclusión, estamos al debe en ese aspecto. O sea, hemos hecho acciones con las empresas, ¿ya? Pero aún así no ha sido suficiente para que nuestros estudiantes con discapacidad que ya egresaron y Ujú. que ya están titulados se empleen como nosotros quisiéramos. O sea, Claro. de hecho, desde el año 2016, bueno, hay que decir un antecedente previo, que en general no solamente pasa acá en esta universidad, sino que el proceso de titulación es un poquito más largo ya en el tiempo que el promedio de titulación del resto de los estudiantes, ¿ya? Ujú. Fundamentalmente tiene que ver porque muchas veces hay recesos académicos por periodos asociados a enfermedades propias de la misma situación de discapacidad o del diagnóstico, Ya. ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, hemos tenido alumnos de último año que están por titularse y, no sé, tienen un desprendimiento de retina, y con Mm. eso tuvo que esperar el siguiente año para poder titularse. Entonces, eso hace que el proceso de titulación sea un poquito más largo que el promedio general que tenemos en la universidad y a nivel general en el sistema de educación superior. Mm. Eso es algo que hemos hablado nosotros harto en la red de educación superior inclusiva. Y es un tema, porque quizás habría que replantearse, ¿no es cierto?, las trayectorias académicas de estos estudiantes. Y eso implicaría una reforma mayor al propio sistema. Sí. Eh, claro, Como tener una mirada más compleja, en el fondo, no solamente de prestar apoyo. exacto, sino de efectivamente transformarnos, Mm. ¿ya? Entonces, de alguna manera, ahora vuelvo a la realidad institucional. Nosotros, desde que se creó la unidad de inclusión en el 2016 hasta ahora, tenemos 6 estudiantes titulados, ¿ya? De esos 6, solo 2 se encuentran empleados, ¿ya? Uno trabaja independiente y los otros 3 están desempleados. Mm. Entonces, aún así, con todo esto que hacemos, no es suficiente. No. Entonces, yo creo que hay que seguir revisando el proceso. Por un lado, hay que seguir revisando el proceso de titulación, lo que yo decía, las trayectorias, ¿ya? Ujú. Por otro lado, seguir revisando qué cosas han sido acertadas en el trabajo que hemos hecho con el entorno, ¿ya? Y qué cosas se podrían hacer, incorporar, que no hemos hecho. Mm. Entonces, de alguna manera, ese ha sido, es nuestro desafío para este año. Bueno, y me imagino que ahí, como dijiste antes, la invitación está abierta a conversar con empresas, Sí, con organizaciones que de alguna forma les interese compartir su experiencia o a lo mejor preguntarte un poco más de la experiencia particular de la Universidad de Viña del Mar en esto.
y de cómo ha Sí, ido avanzando. Así que ahí de repente podríamos también vincularnos si es que a alguien le interesa conversar un poquito más con Marcela. Marcela, un poco para ir cerrando, porque eh, por tiempo ya, igual nos queda una pregunta que es breve, que yo creo que la puedes responder brevemente, pero me interesa que después hablemos un poco más del contexto que estamos viviendo hoy día. La pregunta primero, vale. dice, habla de la posibilidad de tener movilidad ascendente de los trabajadores dentro de la universidad. Ya la estamos teniendo. Ya. Claro. O sea, ¿te refieres más allá del 1%? Sí. No, más que Ya. la movilidad ascendente en el fondo, en términos de si pueden, o por lo menos yo lo entiendo así, como si pueden ascender dentro de su cargo a otros cargos más, de mayor Ah, responsabilidad. de hecho, sí, ya se hace, ya lo Ya. han hecho. Eh, ¿En cuánto tú te refieres a los trabajadores con síndrome de Down? En verdad, la pregunta está abierta como Cualquiera. para cualquier trabajador. Ahora, yo me imagino que cada caso es en particular, porque Sí, obviamente hay que claro. evaluar su propio desempeño, su propio equipo, pero en el Sí. fondo, hablando de un proceso realmente inclusivo, ustedes tienen esa opción, entiendo. Lo que pasa es que no, para mí es un poco rara la pregunta porque Sí. en realidad es un solo proceso, no son procesos como separados. ¿Sí? No, no es que por aquí vayan los trabajadores con discapacidad y por acá los otros trabajadores. Es como que eh, toda la estructura tiene que ver con que todos tienen la misma posibilidad de ascenso que cualquier otro. O sea, no hay o sea, claro, dentro de su propio escalafón, ¿no? O de su propio ámbito, ¿no? Ujú. Eh, pero no existe así como una cosa separada, o sea, no existe, de hecho, tenemos un jefe de carrera que ahora es director de posgrado que tiene 85% de discapacidad visual, entonces como que no es un tema, Claro, no sé si es como que no es como que estén separados. claro, entiendo. Como por lo que contabas antes, que los procesos de gestión de recursos humanos, ustedes se han preocupado de hacerlos inclusivos. Yo entiendo también eso, ¿cierto? Que no hay una diferenciación y que obviamente existe esa posibilidad, pero siempre va a Sí, depender de cada caso, me imagino. O sea, obviamente eso depende, igual que siempre en todas las empresas, de cada trabajador, de su desempeño, claro. de la necesidad también de que se abra un cargo Exacto. O más sea, yo alto. creo que varias cosas. En el caso de la universidad está claro, que se abra el cargo, que se abra la vacante, ¿no? Que tenga las capacidades técnicas, las capacidades profesionales, etcétera, y asociado, ¿no es cierto?, al desempeño, como cualquier otro trabajador. Ujú. Perfecto. Y respecto a lo que te consultaba después, lateralmente, ¿cómo cómo están hoy día abordando esta situación de crisis sanitaria, ¿cierto? ¿Cómo les ha tocado? ¿Les ha hecho alguna dificultad, particularmente respecto de la inclusión? Sí, yo diría que sí, sobre todo para aquellos trabajadores que trabajan en el área de operaciones, que trabajan en unidades donde todo es acción, o sea, por ejemplo, no sé, el área de operaciones nuestra tiene que ver maneja todo el tema del uso de las salas, del mantenimiento, del aseo, etcétera. Entonces, de alguna manera, claro, ellos obviamente están sin actividad, pero todos los trabajadores que trabajan en esa área, o sea, incluyendo, ¿no es cierto?, aquellos que también tienen discapacidad y que trabajan en esa área. Entonces, claramente se ha visto afectado ese trabajo en particular. Ya. Respecto de los otros, de los trabajadores que, ¿no es cierto?, están en escalafón administrativo o bien en escalafón directivo, ¿no es cierto?, o de gestión, ya que han podido desempeñarse mejor a través del uso de las redes, ¿no?, y de Internet, y poder continuar con su trabajo. Pero claramente yo veo que los que estaban más en situ, los que, por ejemplo, el área de operaciones, la DAE, por ejemplo, o la Dirección General de Estudiantes, que de alguna manera toda esa acción hacen un montón de actividades presenciales,
se han visto como afectados, porque no han podido desempeñarse. Claro, claro. Entiendo que en el fondo no es una decisión como para las personas con discapacidad, sino más bien tiene No, que ver con las unidades y y las cómo funciones. tienen funciones. Sí, pues. Sí, Eso es interesante igual porque es para destacar de alguna forma, yo creo que como ejemplo nos sirve para destacar eso, que los procesos cuando pretenden ser inclusivos no hacen tanta diferencia entre la gente con y sin discapacidad, en el fondo, no, sino más bien se toman como elementos, criterios más genéricos, ¿cierto? sí. O sea, es que eso es súper importante. Nosotros hace un tiempo atrás desarrollamos un manual, ya que tomamos el mismo proceso de selección que nosotros teníamos, pero lo revisamos y en conjunto con el área de recursos humanos, y lo Uh-huh. hicimos, lo volvimos, por así decir, universal. Ya. Y ese trabajo, de alguna manera, sí permite cambiar la mirada Uh-huh. y no hacer lo que hacen muchas empresas hoy día de publicar, como yo decía, las vacantes, así como se ofrece trabajo inclusivo o se ofrece trabajo en torno en el marco de la ley 21.015. Sí. Entonces, ya ahí ya no necesitas decir eso, porque en el fondo todo para cualquier persona. Cualquier persona que cumpla con las competencias técnicas, profesionales o esté capacitado para Uh-huh. desempeñarse, bien, está bien. Ahora, Funciona en forma general, en el fondo. claro, ahora, yo no les puedo decir que estamos así un 100%, por ejemplo, en el caso de discapacidad motora o física, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo les puedo decir que estamos 100% en todas nuestras sedes, es sumamente accesible, 100% accesible, no. Entonces, quizás ese es el único tope que quizás en un momento de una entrevista, si es que llegara una persona con discapacidad Pueden haber física, dificultades. claro, y que por ejemplo se desplaza en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y ahí ya, por ejemplo, no sé, tenemos la sede de recreo, que si bien ahora es por dentro del edificio es 100% accesible, Uh-huh. pero para llegar a la sede es Es un muy difícil. cerro, porque está en recreo. Sí, sí. Entonces, eso es algo que la persona que vaya a entrevistarse debe saber, que es un tema Claro. topográfico también, que no podemos manejar, ¿ya? O saber que, Porque por la quinta ejemplo, región es así nomás, po. claro, entonces Con, en eso no podemos engañar tampoco, decirle, ay, sí, estamos 100%, estamos claro. listos para recibir a cualquier persona. No. Entonces, eh, ese tipo de cosas yo creo que tiene que conversarse dentro de la entrevista y están estipuladas Uh-huh. también como para que se hagan y Perfecto. se manifiesten al momento de... Así como Perfecto. también estar dispuesto a hacer los ajustes requeridos si esa persona es la persona indicada para el cargo. Claro, es que esa es una cosa de voluntad principalmente, que al final yo creo que en el caso de ustedes ha quedado de manifiesto que hay voluntad, ¿cierto? De hacer los cambios, de hacer las mejoras. Y por lo mismo es que hay agradecimiento en este momento, también de parte mía, particularmente por, el, por querer compartir esta experiencia. Queríamos agradecerte entonces por tu disposición, por poder compartirnos esta experiencia que es bien interesante y bien enriquecida. Como veían ustedes, hay harta experiencia de mejora, de evaluación de procesos y de crecimiento a nivel institucional en la Universidad de Viña del Mar. Gracias por eso compartir, gracias a los que nos han acompañado, por las preguntas y siempre a Laura por la facilitación y la interpretación. Nosotros vamos a quedar en contacto, obviamente, Marcela, porque hay harto de lo que nos falta ponernos al día. Y, y también siempre quedamos abiertos a la posibilidad de recibir otras dudas, saben, a través de contacto@avanceinclusión.cl o a través de nuestra página web. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por compartir. Se nos hizo cortito. Sí. Eh, y no, disponible para lo que sea, consultas, Podemos hacer otro más adelante, no pasa nada. comentarios o preguntas. No sé si pueden mostrar o les dejo el correo, etcétera, porque Sí, igual es siempre interesante retroalimentarse. en megodoy@vm.cl. Muchas gracias entonces. Bueno, gracias. Que estés muy bien, un abrazo. Chao. Chao, chao a todos también.